Hay una frase del gran Albert Einstein que dice que solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y que de la primera el propio Einstein no estaba del todo convencido. Y por desgracia, la estupidez humana nos lleva a veces a hábitos alimentarios que, a pesar de estar prohibidos y ser tremendamente peligrosos, seguimos haciendo. En este vídeo os voy a hablar del considerado como queso más peligroso del mundo, reconocido así por la revista Forbes en el año 2009. Me estoy refiriendo al casu marzu. El casu marzu o queso podrido, casu marzu es en el idioma local de la isla de Cerdeña queso podrido, no me estoy inventando nada. Es un queso que tradicionalmente se ha consumido desde tiempos seculares en esta isla y que, a pesar de estar prohibido desde el año 1962, se sigue habitualmente comercializando. Te lo ofrecen en bares, restaurantes y demás, y que puedes encontrar en islas vecinas, como por ejemplo en la isla de Córcega o en el norte de Sicilia, etcétera. Por proximidad, esta desgraciada tradición se ha extendido un poco por varias zonas del Mediterráneo. ¿Cómo se hace el casu marzu? Pues el casu marzu o queso podrido se hace, como os he dicho, a partir de leche de oveja, como cualquier pecorino, y se le añaden las larvas de una mosca, la Phaeophila casei. Estas larvas de mosca lo que hacen es digerir la proteína del queso, de manera que el queso, cuando tú lo ves, el maestro quesero destapa la tapa del queso, la parte superior, y hay un contenido muy líquido. Algo similar, no tiene nada que ver, nada que ver, pero que os hagáis una idea aproximada como podría ser una torta del Casar aquí en España. Perdón si me ve alguien de Extremadura, porque esto no tiene nada que ver con la torta del Casar, que es un queso que os recomiendo que probéis porque es de lo mejorcito que hay en el mundo. Pues después, ¿qué es lo que ocurre? Que esta larva de mosca va digiriendo aquello va cogiendo olor, es muy desagradable, y para encima potenciar este olor y este sabor, incluso le pasan una batidora y lo remueven todo aquello más, destruyendo las larvas de la mosca y dando una masa de verdad francamente repugnante más no poder. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan peligroso este queso? Porque no es solamente el aspecto o el olor, que podías decir, bueno, pues cada uno tiene su gusto. El problema está con este queso en dos cosas. La primera, en la persona que lo come, que cuando ingieres este queso, normalmente te sirven en unas tostaditas lo que llaman la lágrima del queso marzu. La lágrima no es más que esa masa desagradable de queso que te la ponen en un trocito de pan para que la pruebes y te pegan unas clavadas que para qué. Pero que ingieras este queso con las larvas, y estas larvas llegan al intestino y una vez en el intestino producen una miasis, se reproducen, y estas larvas lo que hacen es atravesar la pared del intestino, de manera que lo van dejando como un colador, perforan en las paredes intestinales, con el cual se produce un riesgo de peritonitis importantísimo, pero importantísimo. Pero es que el problema es que no es solamente grave para la persona que lo come, porque dices, mira, si uno es idiota, pues ¿qué vas a hacer? Cada uno es como es. Es que tú a lo mejor estás al lado de una persona que come el casu marzu y ocurre que estas larvas pueden saltar. De hecho saltan bastante distancia para lo que es su tamaño. Son larvas muy pequeñitas que pueden saltar hasta 15 centímetros. Con lo cual tú a lo mejor estás comiendo al lado de una persona y si o bien no te pones las gafas o tienes la boca mucho rato abierta, es decir, estás ahí hablando, pues puede perfectamente saltarte una larva y darte el mismo problema que la persona que el problema que pueda tener la persona que come este queso. Os debo decir que esto está prohibido desde el año 1962. Las autoridades italianas pues se pusieron y lo prohibieron, pero se lo saltan a la torera, tanto en Italia como en Francia. Los franceses también a veces hay que darles de comer aparte. Y esto está ahí. Esto, pues no, a veces se dice que Europa es un continente muy civilizado y yo creo que la verdad es que no conoce mucha gente el trasfondo de Europa, pero aquí se hacen tantas marranadas como el resto del mundo o más. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.